Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Vamos a ir entonces al libro de Samuel. Vamos a estar en el tercer capítulo del primer libro de Samuel. Aunque Samuel es uno solo por si acaso, pero ahí hay una división como para darle de alguna forma algún orden, pero es un solo libro. Pero nosotros ya lo tenemos dividido en dos. Vamos a estar en primera de Samuel, capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 21. Eso es el texto que nos va a tocar estudiar el día de hoy. Pero quisiera contarles un poco el nombre de la enseñanza. Le he puesto Déjenlo volver. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez en nuestro contexto, en la política ecuatoriana hubo un político que sacó esa frase, déjenlo volver. Y este político diciéndolo de alguna forma como que la esperanza regresa al pueblo. Este político vivió exiliado un buen tiempo fuera de nuestro país. Pero bueno, tal vez en la mente del político, en el corazón del político, él era la esperanza. Pero no así con la lectura que vamos a hacer el día de hoy, pero el lema calza bien. Israel estaba viviendo un tiempo de sequedad espiritual. No lo puedo decir de otra manera. Como oscuridad espiritual, oscuridad moral. Y la Biblia mismo nos va a enseñar que escaseaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta lo necesario que es para nuestra vida. La causa de la ausencia de la palabra de Dios es fuerte. Trae grandes remesones a la vida de quien se aleja de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Dios, por medio de su gran misericordia, permite que su palabra regrese, pero ahora a través de un sacerdocio, o mejor dicho, de un profeta fiel. Y hoy a través de la Escritura vamos a descubrir para nuestro tiempo, para nuestra vida, quién es este profeta fiel que trae nuevamente la palabra de Dios a nuestra vida para tener luz y verdad. ¿Está preparado entonces? Ese mes estuvo bien bajo. Pero los que estamos preparados vamos a leer. Entonces vamos juntos al capítulo 3 de Primera de Samuel y vamos a leerlo. Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es esta palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra ¿de quién? De Jehová. Muy bien. Entonces, vamos a ir revisando poco a poco este texto. Aquí lo interesante es que Samuel es un libro de transición. Y aquí empezamos a ver una transición inclusive en el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Luego vamos a ver también una sucesión entre el gobierno de Dios y el pueblo de Israel pide rey. Entonces hay una transición a también un rey humano. Entonces es un libro de transición. Pero es interesante el cómo la palabra de Dios nos muestra esto. En el momento que escaseaba la palabra, es Dios mismo quien la empieza a traer de retorno. Pero ahora hay un liderazgo diferente. Aquí va a haber un profeta diferente. Y empecemos a estudiar poco a poco qué es lo que estaba pasando aquí. Si nosotros vemos el primer versículo, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice el texto? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces, aprendemos que la revelación de Dios no estaba habiendo en ese momento en el pueblo. Y aquí nace una pregunta. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no está en un lugar? O en este caso, no estaba en Israel. ¿Usted se ha puesto a pensar un poquito qué sucede cuando teniendo la palabra de Dios está cerrada? O han visto, hay veces ciertos lugares donde uno va y tienen un pequeño como estantería y la Biblia está abierta, pero nunca leída. No sé si es para espantar moscas, no sé para qué la ponen, pero ahí está, pero no está leída, ¿verdad? Entonces, ¿qué causa la ausencia de la palabra de Dios en la vida? Y si nosotros observamos el capítulo número 1 de Samuel, ¿qué es lo que vemos? Nace ahí la historia de un matrimonio, ¿se acuerdan? Estaba Elcana con Ana, pero había alguien más. ¿Quién estaba en la historia? Penina. ¿Qué clase de matrimonio estábamos observando en ese tiempo en el pueblo de Israel? Poligamia. O sea, no era un hogar normal, por decirlo de alguna forma. El pueblo de Israel se estaba acostumbrando a esto. ¿A qué? No solamente el matrimonio era entre un hombre y una mujer, sino que era entre un hombre y varias mujeres. Y si nosotros observamos en el principio, esto no es así. Entonces la ausencia de la palabra de Dios empieza a cambiar inclusive el pensamiento, la cultura de todo un pueblo. Pero ¿qué más causa la ausencia de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan un poco de los hijos de Elí? ¿Cómo eran ellos? Recordémoslos un ratito. Venga al capítulo 2, ¿verdad? Y veamos los versículos 12. Vea conmigo el versículo 12. Dice que los hijos de Elí eran hombres ¿cómo? Impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Y nos va a empezar a contar todas las costumbres que ellos empezaron a meter dentro
de su cultura, dentro de la adoración a Dios. ¿Usted se acuerda todo lo que yo le dije acerca de hijos de Belial? Porque esa es la traducción justamente. Eran sacerdotes que no tenían ningún temor de Dios. Por más apariencia que podían tener de manera externa, nunca había habido una transformación interna. ¿Y todo esto por qué? Por la ausencia de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué más causa? Si nosotros observamos un ratito el libro de los Jueces, venga conmigo, pásese a Ruth para atrás, y de ahí viene Jueces, en el último capítulo, en el capítulo número 21, y este capítulo hemos estado observando, en el verso número 25 nos muestra un poco cómo estaba el pueblo, porque justamente es un poco del contexto de cómo estaban ellos. Entonces, si vemos Jueces 21, verso 25, ¿qué nos deja ver la Biblia? ¿Cómo estaba el pueblo? Dice así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, si nosotros podríamos decir cómo estaba Israel, podríamos decir, o podríamos llegar a la conclusión, que era un pueblo que estaba en desgracia moral, espiritual. Había llegado a tal dureza el corazón de este pueblo que la palabra de Dios, inclusive en aquellos que debían conocerla, ni siquiera estaba presente en medio de ellas. Y queridos amigos, miren, a veces tomamos en poco la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios sea una realidad en la casa, en el hogar, en la vida. La palabra de Dios no solamente es para los domingos. Yo le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? A ver. Todos. ¿Cuántos comieron hoy? Todos. ¿Cuántos comieron ayer? Antes de ayer. Y antes de ayer. Bueno, no sé cómo decir. Hay una importancia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y observamos ciertos países, hay países, usted sabía que hay países que su inspiración en la Constitución fueron los principios bíblicos. Fueron países que, por ejemplo, en su educación ponían la enseñanza de la Biblia como parte importante de su currículum escolar, o la oración como parte importante del currículum escolar. Naciones como estas llegaron a un punto de ser grandes, fuertes, prósperas, inclusive como ejemplo de esperanza, de libertad, de prosperidad. Pero hay naciones que tenían esto, por ejemplo, que en los años 60 simplemente vetaron la Biblia y la oración en los colegios. No solamente eso, sino que en el año 73 hubo una legalización de matar niños, el aborto. Y en el año 2015, en cambio, redefinieron bajo su constitución lo que significaba el matrimonio, ya no entre un hombre y una mujer, sino entre personas del mismo sexo. Y si nosotros solamente observamos un poco cómo estas naciones que establecieron sus principios con principios bíblicos y luego le dan la espalda en la decadencia que poco a poco empieza a caer. Y empezamos a observar, ustedes han escuchado esto de las ciudades zombies, donde hay jóvenes, mayores, adolescentes, niños, que pasan en las calles inyectándose cierta clase de droga para tratar de sentirse bien. Y decimos, ¿por qué pasan estas cosas? No nos vayamos más allá, vengamos un momento a nuestro país. Yo le contaba a mi hijo el día de ayer que había visto cómo en una discoteca había habido un joven, ¿verdad? Y otro joven se le acerca, lo empuja y le propina alrededor de unos 20 a 30 balazos, literalmente, enfrente de todas las personas que estaban ahí bailando. El joven cae al piso, los amigos vienen, le pisan encima, regresan y lo siguen baleando. Y la gente literalmente hace un círculo y observa. Cuando uno mira esto, uno se hace la pregunta, ¿dónde está Dios?
Pero tal vez la pregunta no sería ¿dónde está Dios? Sino más bien si nosotros estamos buscándole a Dios. Dios siempre está presente. Entonces, cuando nosotros observamos que una nación literalmente le da la espalda a la palabra de Dios, endurece su corazón a Dios mismo, son situaciones como estas las que suceden. Y no vayamos más allá. Yo recuerdo de las palabras de la señora Mercedes Rodas, decía esto: familias que oran unidas se mantienen unidas. Porque uno a veces se queja de la nación, pero las naciones, queridos amigos, se forman de familias. Y cuando la ausencia de la palabra de Dios viene también a las familias, es cuando viene el declive moral o los problemas también casa adentro. Ustedes sabían, uno de los principios que Dios estableció para su nación era que la palabra de Dios siempre debía estar presente. Venga conmigo al libro de Deuteronomio, un momento. En Deuteronomio capítulo número 6, veamos juntos los versos del 6 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Llega a tal punto que dice: y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el mandato de Dios acerca de su palabra en el hogar. ¿Qué nomás dice? Dice que deberíamos repetírsela a nuestros hijos, que deberíamos hablarle a ellos, ¿cuándo? ¿En dónde nomás? En la iglesia, en la escuela dominical, ¿dónde? Dice en casa. Y luego, y cuando salimos de casa a comer, también dice, y andando en el camino, al acostarse, y cuando te levantes. Llega a tal punto que dice: las atarás como una señal en tu mano. Los judíos tienen una cosita que se atan aquí, y también se ponen una cosita aquí en la frente, como una cajita que tiene una porción de la escritura. Eso ya es como que la exageración del punto. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios debe estar, diga conmigo, siempre presente. En nuestro hogar la palabra de Dios debe ser lo normal, no lo anormal. La palabra de Dios debe ser meditada, enseñada en todo momento. Cuando nos levantamos, a ver, aquí hay que ser un poco hasta realista en el sentido. Porque ¿cuántos de los que tal vez tenemos hijos todavía un poco pequeños sí que cuesta levantarlos? ¿Amén o no amén? Sí, ¿verdad? Hacer el desayuno y que baja y arréglate y peínate y ponte el zapato. Bueno, yo a mis hijos no les digo ellos, son perfectitos, ¿verdad? Pero cuán importante es que antes de salir, orar juntos, por ejemplo. O una porción breve de la escritura. Y cuando regresen, también. Antes de ir a dormir, también. O santificar un momento de la semana. ¿Para qué? Para compartir en casa, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, y como nosotros y las naciones que han dejado a un lado la palabra de Dios, queridos amigos, se cae en desgracia. Desgracia espiritual en nuestra relación con Dios, y es como una secuela de la desgracia moral también. Se empieza a contaminar el pensamiento, los actos. De verdad que bien dice el Proverbio 14, acompáñenme conmigo. Y veamos lo que Proverbios 14 nos deja ver acerca de esto. Cuando el corazón se endurece, la palabra no está presente. Mire lo que dice la Biblia en capítulo 14, verso 34. Proverbios, dice: la justicia engrandece a la nación, mas ¿qué cosa? El pecado es afrenta de las naciones.
endurecemos nuestro corazón, hay ausencia de la palabra de Dios, empieza a haber la desgracia espiritual, moral, y por ende vamos a caer en un pecado continuo. Y la Biblia dice que el pecado es afrenta, dolor de las naciones. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, la pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Cómo así este pueblo que nace en la Escritura, en la palabra de Dios, se aleja? Y vengamos un momento a 1 Samuel mismo y observemos un poquito más arriba en el capítulo número 2, desde el verso número 27. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo así, siendo un pueblo que estaba la palabra de Dios presente, cae en esto? Entonces, cuando nosotros observamos el versículo 27 del capítulo 2, la Biblia dice así: viene un varón de Dios a Elí y le dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Yo lo escogí como mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de mis hijos Israel. Pero miren esto: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y aquí viene el problema. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces ahí hay un principio, hay algo que vemos ahí. ¿Cuál es el problema? No solo que Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios, permitiéndoles que haga esto, sino que cuando el hombre se pone a sí mismo antes que a Dios, ahí está el problema. Porque cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, cuando consideramos que nuestro pensamiento y nuestra palabra es más valiosa que la misma palabra de Dios, se desestima la palabra de Dios porque se estima más la propia, la mía, la nuestra. Y ahí es cuando empieza a caer justamente en desgracia. Porque Dios hace algo. El pueblo desecha a Dios y Dios los deja que sigan, que vayan. De hecho, el apóstol Pablo, si usted viene conmigo, lo dice de la siguiente forma en el capítulo 1 de Romanos. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo justamente cuando él empieza esta introducción. Y vamos al capítulo número 1. Y veamos justo desde el versículo número 18 y luego al 21. Llegó Romanos 1:18. Miren lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el verso 22 es fuerte, el 21 dice, pues habiendo conocido ¿a quién? A Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Y luego Dios dice 3 veces que Él los entrega a esos deseos que ellos tienen. Lo claro aquí es que el ser humano, el hombre, conoce a Dios y conociendo a Dios, su eterno poder, su deidad, deciden desechar a Dios. No está Dios, no está su palabra, no está su luz, no está su verdad. Pero aquí viene algo interesante y regresemos al libro de Samuel. Que a pesar de esa oscuridad que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios en su gran amor y en su fidelidad, queridos amigos, Él sabe cuán necesario es para nosotros su palabra. Porque su palabra es luz, su palabra es dirección, su palabra es vida para nosotros. Sin la palabra de Dios no pudiésemos vivir, no pudiésemos conocer su voluntad, no pudiésemos conocerle a Él. Y Él sabiendo esto, la trae nuevamente, la trae de regreso. Pero ahora por medio de un profeta fiel. Y ahí es donde entra justamente Samuel.
Y yo quisiera que nosotros observemos un poco el carácter de este profeta fiel, el que Dios está trayéndose. De hecho, si nosotros vemos el verso 35 del capítulo 2, el Señor mismo le dice a Elí que él se suscitará un sacerdote fiel que haga conforme al corazón de Dios. Y luego entra justamente este hombre llamado Samuel. Y si nosotros observamos justamente la historia de Samuel, este es un buen principio para conocer cómo es un profeta de estas características, a la que Dios va a usar para traer nuevamente la palabra, la vida, la dirección al pueblo israelita. Veamos un poquito de lo que podemos aprender de la vida de Samuel. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de Samuel, os voy a decirle 3 cosas que podemos aprender de Samuel. Primero, que él es siervo. Segundo, que es obediente. Y tercero, que él es fiel. ¿Las recuerda? Primero, que él es siervo. Luego, que él es obediente. Y tercero, que él es fiel. Muy bien. ¿Por qué decimos que Samuel es siervo? Veamos un poquito lo que estaba haciendo justamente Samuel en este tiempo. Mira el mismo verso número 1. Lo describe de esta manera. El joven Samuel, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Ministraba ¿a quién? A Jehová. Esta palabra es interesante y usted sabe que no es la primera vez que la Biblia deja ver lo que estaba haciendo Samuel. Si usted va en el 2, capítulo 2, verso número 11, mire lo que dice también aquí acerca de Samuel. Dice, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ¿qué hacía? Ministraba. Muy bien. Y vea conmigo el versículo número 18. ¿Qué dice? Y el joven Samuel, ¿qué estaba haciendo? Ministraba en la presencia de Jehová. Es increíble ver que en estos capítulos de introducción hay como un contraste entre Elí, los hijos de Elí y este pequeño Samuel. Porque esta palabra de ministrar es interesante estudiarla porque viene del hebreo sharat, que significa un servicio subordinado. Por eso ustedes observan que cuando Elí, él escucha su nombre, Samuel, Samuel, ¿qué es lo que hace Samuel en ese momento? Va a donde está Elí y dice, heme aquí. Ustedes vieron el horario en la que empiezan a llamarlo. Es interesante porque dice era antes que se apague la lámpara, lo que quiere decir que esto era avanzado en la noche, casi madrugada. Hay veces que hay cosas súper interesantes en nuestra vida y es que si nosotros somos sinceros, una de las cosas que yo creo que menos nos gusta hacer a veces es servir. Y aquí sí yo creo que le voy a dar un poco más de palo a los varones. Yo mismo, por si acaso, a veces soy así. A mí me da un poco de gracia cuando uno ve en las redes sociales, hacen mucha broma entre los esposos y las esposas. Y es como que las esposas a veces tienen un don, que cuando uno llega a la casa, se sienta como para ver el partido, no sé, ayer fue la final de la Champions. Uno se sienta, va a ver algo, y es cuando tocas, te llaman, mi amor. Y uno se para, ayúdame con tal cosa. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces, ¿verdad? Amén dicen acá, amén dicen por acá. De verdad, yo creo que es un don desarrollado en las mujeres que cuando uno, pero es como que se sienta y toca. Y en mi casa, mi esposa es súper dulce, me dice, mi amor, y me dice, ayúdame siempre con tal cosa. Y la verdad, yo no puedo mentirles, es decir, me levanto con un espíritu servicial y corro y digo, heme aquí, mi amor, ¿qué quieres que haga? No, a veces sí voy con regañadientes, es como que recién me voy a sentar. Ojalá mi esposa no vea esta prédica y por favor no le cuenten. No, es broma. Pero la forma en la que nos deja ver la Escritura, porque es
es tarde, es una hora de descanso, de dormir. Pero él escucha que le llaman y él va inmediatamente. No pone objeción, no pone pero, no pone nada. Él va donde el sacerdote y le dice, heme aquí. Y lo más gracioso es que no es una vez, sino ¿cuántas veces? 3 veces. Y las 3 veces él va y es la misma respuesta. Heme aquí. O sea, solo de imaginármele el rostro de que al llamado él no le dice, no le hace el fuchi como decimos nosotros acá, o no le dice no, sino que es inmediato. Y qué hermoso ver esto, porque si vamos a estudiar sobre un profeta fiel de Dios, esa debe ser la característica del profeta fiel de Dios. No como los sinvergüenzas ese de Ofni y Finés. Yo imagino que el papá le hubiera dicho, Ofni, ¿qué pasa, viejo? Algo así han de haber respondido. Y discúlpenme, es que así eran ellos, o sea, no es que estoy exagerando. La Biblia dice de ellos, hijos de Belial, así que así tuvieron que haber respondido seguramente. Pero no solamente vemos que él es un siervo que está disponible al servicio inmediatamente, sino que deja al lado todo lo propio para servir a la voluntad de Dios. Porque, a ver, donde él estaba, que era el tabernáculo, no era su casa. Él tenía mamá, él tenía papá. Su mamá, cuando aún estaba sin nacer Samuel, su mamá lo ofrece a Dios y lo entrega para el servicio del Señor. Yo quisiera que por favor sí nos pongamos un momento en los zapatos de este niño y este joven. Porque su mamá lo visitaba todos los años, lo veía todos los años. Y la Biblia no da registro alguno de algún reclamo. No dice, oye mamá, pero ya pues tú hiciste la promesa, no yo, pues quédate tú. Él no hace ningún reclamo. Él literalmente, ya él nace, lo ponen ahí. Bueno, su mamá lo desteta, o sea, crece con su madre lo entrega al servicio del Señor. Y él no dice nada, sino que él está entregado por completo a la voluntad de Dios. Si Dios lo quiso ahí, él va a estar ahí y va a ser un siervo con esa característica, con todo lo servicial que tiene que haber y sobre todo que deja a un lado tal vez su mismo propósito de vida que habrá querido, sino que dice, voy a vivir la voluntad de Dios para mi vida. Y este es este profeta siervo que empezamos a ver que Dios escoge para traer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a aprender acerca de Samuel, que era un siervo y luego qué más? Que era obediente, ¿verdad? Entonces, veamos un poco las características de por qué decimos que él es un hombre obediente. ¿Qué fue lo que le dice Elí? Aquí viene algo interesante. Él empieza a tener este llamado, no reconoce el llamado y él se vuelve cada vez hacia donde Elí, ¿verdad? Cada vez que escucha Samuel, Samuel, se levanta, va donde Elí y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a tu cuarto, vuelve a descansar. Segundo llamado, tercer llamado. Pero Elí aquí, al parecer, tiene un cambio también, una oportunidad nueva. Y como tal vez en sus hijos falló, aquí viene algo increíble. Él ahora va a adiestrar, ¿a quién? A Samuel, porque él no reconoce a Dios, aún no conocía al Señor. Y él aquí le va a enseñar. ¿Y qué es lo que le dice Elí a este pequeño Samuel? Le dice, mira, cuando vuelvas a escuchar que te llame, tú le vas a responder, heme aquí, o habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Y qué fue lo que justamente le dice? Veamos nuevamente el verso número 9, leámoslo juntos. Dice así, y le dice Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Wow.
Y es increíble porque tal vez usted dice, bueno, pero era lo lógico hacerlo. Sí, pero nosotros en la historia que vamos a ver en Samuel, vamos a ver personajes de justamente este tiempo que reciben instrucciones de parte de Dios. Y a pesar que reciben la instrucción de parte de Dios, simplemente no hacen caso a la instrucción que reciben. Pero no así Samuel. Viene Elí y le instruye y le dice, si te vuelve a hablar, dile, habla porque tu siervo oye, tu siervo está escuchando. ¿Y cómo responde este joven? Tal cual como se le dijo. Y es increíble porque, nuevamente, hay este contraste entre los sacerdotes de la época y este nuevo profeta que Dios está levantando para que la palabra de Dios regrese al pueblo. Y esta es una característica que es válido. Porque no puede haber tal vez fidelidad de parte de un profeta si no es obediente en el punto y la coma que da la instrucción. Ahora, dijimos que era siervo, dijimos que era obediente, pero dijimos algo más. ¿Qué era? Él era fiel. Y esto es increíble porque es difícil lo que le pasa a Samuel. ¿Qué es lo que viene a Samuel? Sino la revelación de Dios. Y si nosotros observamos el mensaje, releámoslo un poquito. Miren lo que le dice Dios en el verso número 11. Miren lo que recibe. ¿Cuál es el mensaje que él recibe? Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, ¿qué le va a pasar? Le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ese mensaje es fuerte. No es fuerte, es demasiado fuerte para digerirlo. Tanto que el mismo Dios le dice, cualquiera que escuchare esto, pero va a querer como que taparse los oídos, no va a querer saber sobre esto. Porque aquí pasa algo muy interesante. Así Elí hubiese querido traer alguna ofrenda para tener perdón de Dios, no iba a ser acepta. Dios ya había determinado juicio sobre su casa. Él, los suyos, exterminados. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Dios. ¿Cuán fuerte es eso? Que el mismo Dios le está diciendo, los que amas morirán y tú mismo vas a perecer. Yo creo que uno de los momentos más angustiantes para cualquier ser humano es el momento de la muerte. Ese temor hacia lo, no digo hacia lo desconocido, sino que nosotros no fuimos creados para estar separados de Dios. Dios nos creó con Él, en comunión con Él. Pero el pecado hizo una barrera así, divisoria, que fuimos separados de su misma gloria. Y en el momento de la muerte, cuando no ha habido esa salvación en nosotros, es el momento de condenación eterna, separado por la eternidad del Dios que nos creó. Plenamente conscientes, el ser humano va a ser castigado por la eternidad. Y el castigo más grande, creería yo, para el hombre, es vivir sin Dios por la eternidad. No hay castigo más grande. Entonces, cuando Él viene y vienen estas palabras, hubo un problema en cambio en Israel con los profetas durante todo el tiempo. Y es que cuando venía este mensaje de Dios, que es un mensaje fuerte, pero necesario, ¿para qué? Para que haya arrepentimiento y pueda haber un cambio en el corazón en el pueblo o de la audiencia que escucha, otros prefirieron decir cosas buenas. Cuando Dios traía justicia en la historia de Israel, mire cómo lo comenta justamente Ezequiel. Venga conmigo a Ezequiel 13.
Ezequiel capítulo número 13. Veamos juntos el versículo número 10. Dice la Biblia: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Los falsos profetas que vivieron en Israel, cuando venía una palabra de Dios para que su pueblo reflexionara sobre sus caminos, en vez de decirles, ¿saben qué? Va a haber juicio de Dios. Ellos decían, paz, queridos hermanos, todo está bien. Dios igual les ama, no hay nada que deben de cambiar. Y eso suena a veces mucho a nuestros tiempos también. Cuando solamente tomamos un lado de Dios y hablando del amor y la misericordia de Dios y no se habla del juicio de Dios. Usted sabía que la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de una separación eterna de Dios. No estoy jugando. No le estoy diciendo esto en broma ni para afirmar o poner miedo en su corazón, sino más bien para que conozcamos una realidad del ser humano. A veces no es bonito recordar ciertas cosas, pero en la vida de mi familia yo he tenido que ver la muerte de una hermana a los 23 años de edad, plena flor de juventud. Su hija tenía un día de nacido. Me ha tocado enterrar personas de 99, de 100 años, ¿cierto? Como me ha tocado estar justamente en cementerios por jóvenes de 14 y 15 años. Es que la muerte llega para todos, queridos hermanos. Nadie, ninguno de los que estamos hoy aquí sentados se va a poder escapar de ese momento de su vida. Pero va a haber una gran diferencia si ustedes conocen la verdad de la condición del hombre. Que el hombre está en enemistad con Dios a causa de sus pecados. Si usted está viviendo una vida desordenada y alejada de Dios, probablemente está en condenación. Lo más seguro, lo más certero es que así sea. Pero Dios no nos deja sin ninguna esperanza, sino que Dios ama de tal manera que envía a su propio Hijo para que muera en sacrificio por nosotros. Él tomando el lugar de los culpables, siendo completamente inocente, viene, se hace hombre, camina directamente hacia una cruz y recibe la misma ira de Dios sobre su cuerpo. Pero no queda ahí, sino que muere y se da a sí mismo como una ofrenda para extendernos perdón y reconciliación con Dios. Queridos amigos, y la ofrenda fue aceptada porque Jesús resucita, dándonos a entender que Él ha vencido a la muerte y que sobre Él ya fueron pagados por la culpa de nuestros pecados. Queridos amigos, Samuel es increíble observarlo porque él es un profeta fiel. Viene, la palabra de Dios le está diciendo, esto va a pasar con la casa de Elí. Dice la Biblia que no podía dormir. ¿Cómo va a poder dormir con reverenda noticia? Porque, ¿qué le iba a preguntar Elí al otro día? Le iba a decir, por favor, dime lo que Dios te ha dicho. ¿Cuán bonito es dar una mala noticia? A nadie le gusta. Pero ¿qué hace él? No le oculta absolutamente nada de lo que Jehová le había dicho. Le dice absolutamente todo. Y aquí nosotros vemos entonces un gran contraste entre justamente Samuel y Elí y sus hijos. Porque vemos en Samuel que es un siervo obediente y fiel. Es este profeta que Dios está trayendo para traer la palabra nuevamente a su pueblo, versus a Elí y sus hijos. Muy probablemente servidos, desobedientes y sobre todo infieles. Porque Dios tendría que traer su palabra nuevamente a su pueblo por medio de un profeta fiel. Porque hay un principio que nos muestra el libro de Proverbios. Venga un ratito conmigo a Proverbios, capítulo número 29. Hay un principio que nos deja ver la necesidad que la palabra de Dios esté presente.
Y vamos a ir juntos a Proverbios 29, versículo número 18. ¿Llegó? Dígame amén. Dice la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, que dice el texto, es bienaventurado. Yo lo saqué de otra versión, yo lo saqué de la NTV y dice así: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y es que esa palabra que sin profecía, esa palabra profecía que vimos en Proverbios, es de la palabra jasón, que significa visión revelada, revelación divina o dirección que proviene de Dios. Entonces, como no había revelación de Dios, no había palabra de Dios, el pueblo estaba desenfrenado. Y como no había esta revelación por la dureza del sacerdocio que había en la época y del pueblo en su dureza de corazón, Dios tendría que levantar uno que sea siervo, obediente y fiel. ¿Para qué? Para que venga nuevamente la palabra de Dios y pueda el pueblo caminar de manera diferente. Ahora, yo me hice una pregunta interesante y es: ¿ustedes creen que Israel, y ahora con Samuel presente, vivieron una vida color de rosas, como que todo iba tranquilo? ¿Qué piensan? No, porque miren, ellos viven esta transición de desechan a Dios y piden un rey humano. Y van a tener ese primer rey que empieza súper bien, pero termina muy mal. Y luego su segundo rey tiene que ser transformado por el mismo Dios para que el corazón de ese hombre sea conforme a la voluntad de Dios. O sea, ellos viven los altos y bajos, pero había una certeza en medio de ese tiempo. Y miren los últimos versículos de Primera de Samuel. Venga nuevamente. Había esta certeza. Si usted viene conmigo, en el verso número 19, Primera de Samuel 3:19, mire lo que dice la Escritura. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, lo que Samuel decía venía de Dios y todo se cumplía. Eso significa que no dejó caer palabra a tierra. Y el verso número 20. Y todo Israel, ¿desde dónde hasta dónde? Desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era ¿qué cosa? Fiel profeta de Jehová. Queridos amigos, podía haber sido que, y de hecho les pasó a los israelitas, que aunque estuvieran en un tiempo oscuro, mirando a un rey medio loco, porque eso le pasó luego a su primer rey, ellos sabían dónde podrían ir. Porque había un profeta fiel que tenía la palabra de Dios, conocía la voluntad de Dios, sabían que, aunque habían rey y eso, su esperanza estaba en ese profeta fiel, siervo obediente, que les iba a dar a conocer la palabra, la voluntad, la dirección de Dios. Miren, ellos vivieron un tiempo oscuro, tanto espiritual como moral en Israel. Pero Dios, esto es lo increíble, Dios es quien se trae a sí mismo un profeta fiel para que ellos, a través de él, pudieran conocerle y tener seguridad. Yo me hice una pregunta, eso es para el tiempo tal vez de ellos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay para nosotros si necesitamos, así como el pueblo de Israel necesitó en su tiempo, este profeta fiel? Yo quiero decirles algo. Dios nos ha dado a nosotros uno mejor y mayor que Samuel. Uno más que profeta. Uno que ha sido fiel, ha sido obediente y vaya que ha sido un siervo. ¿Saben cómo se llama? Jesucristo. Queridos amigos, nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, por si acaso. Estamos tal cual. A veces solamente mirarnos al espejo un poco y decir, a ver, ¿cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi estudio de la Biblia personalmente? ¿Qué relevancia tiene la palabra de Dios en mi casa, en mi hogar, con los míos?
A veces es solamente de mirar un poco casa adentro y decir, "Ay, pero ¿por qué está pasando absolutamente todo esto?" Y es porque tal vez aquel sacerdote fiel, obediente y siervo aún no ha ingresado a nuestro hogar. Si nosotros vamos a mirar a Jesús, uno mejor y mayor que Samuel, veamos lo que la misma Biblia nos enseña de él, en él siendo siervo. Miren lo que dice Filipenses capítulo número 2 acerca de Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Filipenses y vamos al versículo 7 juntos, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Él mismo, queridos amigos, tomó forma de siervo. Y no solamente que lo demuestra así, venga conmigo en Mateo capítulo 20, versículo 28, lo que nos deja ver la escritura acerca de nuestro profeta fiel, siervo y obediente. Y si vamos a Mateo 20, versículo número 28, miren lo que Jesús mismo dijo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser, ¿qué cosa? Servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Uno mejor y mayor que Samuel nos ha sido dado. Jesucristo es su nombre. Siendo rey, queridos amigos, siendo creador de todo lo que existe, la Biblia dice que todo por él subsiste, de él depende. Simplemente vino y se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino que fue obediente. Y el mismo texto de Filipenses 2, pero ahora el verso 8, nos deja ver lo siguiente. Dice la Biblia, y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino a la muerte de cruz. He ahí nuestro profeta, mejor y mayor que Samuel, no solamente siervo, sino obediente hasta el punto de entregar su propia vida. Y ustedes saben cómo le llama la Biblia al mismo Jesús. En Apocalipsis 19:11 dice, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero. Así se describe a Jesús, pero queridos amigos, no solamente porque Jesús fue fiel hablando en el carácter, sino en lo que dijo. Jesús cuando vino y predicó, quiero que me acompañen por favor al libro de Mateo. Cuando Jesús predicó, dijo justamente lo siguiente en el verso número 17. Mateo capítulo número 4, versículo 17. Algunos tal vez pueden enfocarse en los milagros de Jesús y Él los hizo. Pero Jesús vino más que a hacer milagros. Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios, a los hombres con Dios. Y miren cuál fue la prédica de Jesucristo en el verso número 17, diciendo así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál es el llamado? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo vino y no cayó el mensaje que el hombre necesita. No lo guardó, sino tal cual como lo recibe, lo expresa. El hombre necesita reconciliación con Dios. Necesita la verdad de Dios. Y Jesús no es como aquellos profetas que dicen como que solo lo que quieren escuchar la gente. Jesús viene y confronta el corazón del ser humano. Y su predicación muestra qué es lo que necesita el corazón de cada uno de nosotros. Y es analizar nuestras obras y entender que nuestras propias obras nos han llevado lejos de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto y entendemos la gracia y el amor que Jesús nos está dando por medio de este mensaje, porque aunque la verdad duela, es necesaria. Yo no creo que usted quisiera ir donde un doctor y que sabiendo que tiene una metástasis o algo que tiene que estar ahí, un tumor y que tiene que ser extraído de manera inmediata, el doctor venga y le diga, todo está bien.
tranquila. Usted va a querer un doctor fiel que le diga tal cual como deben ser las cosas. Y la verdad es que el hombre va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Pero hoy, si usted está aquí y está escuchando este mensaje, Dios está abriendo una oportunidad para que pueda haber ese genuino arrepentimiento en el corazón vuestro. Pero no solamente que es eso, sino que Él mismo se da como un Salvador para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Queridos amigos, desde que Cristo vino, tampoco para el mundo ha sido todo color de rosa. Pero hay algo, que así como los israelitas tuvieron un tiempo difícil, sabían que ir a Samuel, verían ahí en él la palabra fiel de Dios. Queridos amigos, desde que viene Cristo, el mundo sigue siendo un caos. Pero hoy usted sabe a quién puede ir. Al profeta siervo, obediente y fiel, que es Jesucristo, que trae la verdad de Dios para reconciliación con los hombres. Queridos amigos, tal vez algunos de ustedes ya tienen tiempo con Dios en el Evangelio, bautizados. Pero hoy tal vez sentados aquí tienen una vida oscura. Tal vez están sufriendo derrotas espirituales o derrotas morales o derrotas conyugales o derrotas familiares. La pregunta clave aquí es: ¿qué tan relevante es Jesús en su vida? ¿Qué tan relevante es la palabra de Dios en su vida, en el día a día? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu tiempo con aquel sacerdote fiel y verdadero? Queridos amigos, ustedes en Cristo Jesús, pongan esto en sus corazones. Pueden llegar a ser fieles sacerdotes en sus hogares. Porque es la exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios en sus vidas que trae dirección a usted y a los suyos. Pero tal vez me encuentro delante de personas que han escuchado hablar de Dios, han escuchado hablar de la religión. Pero hoy yo quisiera hablar directamente a vuestros corazones. Porque tal vez te estás preguntando si hay una verdad y hay una dirección espiritual. Yo ya he descubierto que sí lo hay. Pero no hay otra persona, no hay otro lugar a donde usted pueda ir, sino solamente al verdadero sacerdote, siervo, obediente y fiel. Y Jesucristo es su nombre. Él trajo la verdad, que el hombre está enemistado con Dios, pero que por medio de su sacrificio puede hallar perdón de pecados. Él llegó y nos dijo que el hombre está condenado por sus pecados, pero asimismo Jesús dijo que Él no vino a condenar, sino a que sean salvos por medio de Él. Usted quiere realmente dirección espiritual, solamente puede ir a Cristo. Y esa es mi invitación para usted el día de hoy. Acérquese, búsquele, clame solamente a la persona de Cristo. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.